Nunca imaginé que el sonido del cristal rompiéndose pudiera ser tan silencioso. Tan personal. Eres simplemente básica. Esas palabras me golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico. Mi esposo Javier levantó su copa, rodeado de sus admirados compañeros de trabajo en la cena anual de premios de Águila Financiera. Sus risas resonaron a través del restaurante Valencia mientras continuaba. ¿Pueden creer que estaba sirviendo mesas en la Posada del Mar antes de que nos casáramos? Ahora solo, administra mi calendario de Google. El mantel inmaculado de repente se sintió como papel de lija contra mis dedos. Las luces de la araña de cristal se difuminaron mientras forzaba mis labios en esa curva familiar, la sonrisa que había perfeccionado durante 6 años de matrimonio. Sin decir palabra, me disculpé y me dirigí hacia la salida con pasos medidos. No azotaba puertas. No creaba escenas. Simplemente desaparecía. 2 horas después, su jefe, su hermano y su iPhone no dejaban de llamarme. Borra ese mensaje ahora mismo, siseó Javier a su teléfono a la mañana siguiente. Había doblado la esquina hacia nuestra cocina sin hacer ruido, otra habilidad que había dominado durante nuestro matrimonio. Forcejeó con su dispositivo, casi bautizándolo en su café matutino antes de notar mi presencia. Observé cómo su rostro se transformaba con practicada facilidad, el pánico derritiéndose en esa sonrisa plástica que llevaba en los eventos de la empresa. Hola, Solecito. Solo estoy lidiando con un drama del trabajo. Le entregué su camisa recién planchada, mi rostro sereno e ilegible. Tu reunión de las 8:30 con los inversores de Aguas Negras se movió a las 10:15. He actualizado tu agenda y pedido almuerzo para la reunión. Lo que no mencioné fue que también había actualizado mi propio calendario oculto. Este sospechoso mensaje matutino marcado con una bandera roja, el 19º este mes. 8 meses antes, no habría notado tales cosas. 8 meses antes, todavía era Carmen Sánchez, la esposa confiada que creía a su marido cuando afirmaba que las reuniones nocturnas lo mantenían lejos de nuestra cama. Luego llegó el mensaje que resquebrajó mi mundo. Un texto de Luisa que apareció mientras Javier se duchaba un martes por la mañana. Anoche fue increíble. No puedo esperar hasta que Carmen visite a su hermana el próximo fin de semana. Ese mensaje seguía vivo ahora, capturado, encriptado y almacenado en lo que yo llamaba en privado mi estrategia de salida. Una carpeta oculta enterrada profundamente en el almacenamiento en la nube que Javier no sabía que podía acceder. La ironía no me pasó desapercibida, como una vez me había guiado pacientemente a través del respaldo de fotos, explicándome sistemas de archivos y protección de contraseñas como si fuera una niña. Esos mismos sistemas ahora albergaban las migas digitales de su traición. ¿Sabes qué, cariño? Javier se ajustó la corbata en el espejo de nuestra entrada. Eres increíble con toda esta organización. Honestamente no sé qué haría sin mi asistente personal. Me besó la mejilla, el aroma de un perfume desconocido apenas detectable bajo su colonia. Chanel. No mi Chanel. Solo hago lo que mejor sé hacer, respondí. Miguel me saludó calurosamente cuando me encontré con él en el centro comercial Miraflores. No tenía idea de que nuestras conversaciones casuales sobre renovaciones hoteleras en propiedades Mediterráneo me daban la cobertura perfecta para confirmar que habitaciones se habían reservado bajo la cuenta corporativa de Javier en noches que estaba cerrando tratos en Salamanca. En nuestro vestidor, detrás de mis jerseys de invierno perfectamente ordenados, había un archivo de acordeón color burdeos etiquetado Garantías del Hogar. Javier nunca lo había abierto, hombres como él consideraban la gestión del hogar por debajo de ellos. Si hubiera mirado, habría descubierto registros meticulosos documentando su doble vida. Recibos de gasolina mostrando kilometraje inconsistente con sus destinos declarados. Cargos de cenas para 2 en restaurantes que nunca mencionó haber visitado. Un mechón de cabello cobrizo, claramente diferente de mi rubio miel,
preservado en una pequeña bolsa de evidencia que había tomado del kit de suministros policiales de mi cuñado. La fiesta navideña de la empresa hace 5 meses había sido particularmente reveladora. Mientras interpretaba a la perfecta esposa corporativa, rellenando bebidas, participando en conversaciones agradables sobre casas de verano y escuelas privadas, había visto la cara de Javier perder el color cuando la esposa de Pablo llegó con su hijo menor Mateo. El niño no podía tener más de 3 años, con familiares ojos color avellana y un distintivo hoyuelo en su barbilla. El hoyuelo de Javier. Recordé contar hacia atrás a través de mi calendario mental, recordando el viaje de negocios extendido de Javier a Sevilla hace 4 años, como había regresado retraído y bebiendo más pesadamente de lo habitual. Como Luisa había tomado repentinamente una licencia médica prolongada poco después. Las fechas se alineaban con una precisión devastadora. ¿Estás bien? El hermano de Javier, Tomás, me había preguntado esa noche, atrapándome mirando al pequeño Mateo. Solo estoy cansada, había respondido, reorganizando mis facciones en la sonrisa agradable esperada de la esposa de un ejecutivo. Tomás me había dado una mirada extraña, parte lástima, parte culpa, antes de disculparse rápidamente. Otro punto de datos en mi creciente colección. Tomás sabía algo. Hacerme amiga de Elena, la técnica de laboratorio del Centro Médico Los Olivos, había sido sorprendentemente fácil. Nos habíamos conocido en una carrera benéfica patrocinada por Águila Financiera, y nuestras citas semanales para tomar café se habían convertido rápidamente en un punto destacado en mi rutina cuidadosamente construida. No pensaba nada cuando mencioné mi interés en compañías de pruebas genéticas para un supuesto artículo de estilo de vida que estaba escribiendo. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo simples que son estas pruebas, me había explicado, revolviendo su café con leche. Solo necesitas una muestra decente de ADN. El cabello con folículos intactos funciona mejor. El siguiente picnic familiar de la empresa proporcionó la oportunidad perfecta. Ofrecerme como voluntaria para ayudar con los juegos infantiles me permitió ofrecer botellas de agua a los niños acalorados, incluido Mateo. Su botella desechada, junto con los recortes de la afeitadora eléctrica de Javier, ahora estaban sellados y etiquetados en mi creciente colección de evidencia. A veces consideraba confrontar directamente a Javier, arrojándole la evidencia a la cara y viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. Pero había cierto poder en el conocimiento no compartido, en ser subestimada. Mientras Javier y sus colegas se reían de su esposa básica que había ascendido de camarera a secretaria glorificada, yo documentaba metódicamente cada mentira, cada traición, cada indiscreción. ¿Casi lista, Solecito? Javier me llamó desde abajo. Ya voy, respondí, con voz firme a pesar del trueno de mi corazón. Esta noche interpretaría el papel de esposa perfecta una última vez. Mañana el mundo sabría exactamente quién era realmente Carmen Sánchez. Y Javier aprendería demasiado tarde que no se había casado solo con una cara bonita, sino con una mujer que entendía que la mejor venganza requiere paciencia. La araña de cristal del Valencia proyectaba prismas de arcoíris sobre mi copa de agua mientras me sentaba perfectamente compuesta junto a Javier en la mesa principal. El restaurante era el lugar más caro de la comarca de Vistamar, elección de Javier, naturalmente. Su mano descansaba posesivamente en mi espalda baja mientras me presentaba a ejecutivos que ya había conocido en innumerables funciones de la empresa. Sonreía y asentía, interpretando mi papel a la perfección. Esta es mi esposa Carmen, le dijo a la acompañante del director financiero, una esbelta pelirroja que evaluó mi vestido azul marino con una rápida mirada de ascensor. Es prácticamente una genio con la organización, añadió Javier con un guiño conspiratorio. Mantiene mi vida funcionando como un reloj. La mujer se rió educadamente mientras yo mantenía mi expresión agradable, archivando mentalmente esta interacción bajo humillaciones sutiles, volumen 6.
Javier hacía mucho tiempo que había dejado de verme como una compañera y empezado a verme como otro activo, como su Rolex o su maletín de cuero italiano. Pablo Rivera, el jefe de Javier, se levantó para ofrecer un brindis una vez que todos estuvieron sentados. Lo observé de cerca, notando cómo sus ojos nunca se encontraban con los míos a través de la mesa. ¿Sospechaba que su esposa y Javier estaban involucrados? ¿O era tan ajeno como Javier creía que yo era? Por Javier Sánchez, Pablo levantó su copa. Nuestro nuevo vicepresidente ejecutivo de Relaciones con Clientes. Tu compromiso con Águila Financiera ha sido extraordinario. Levanté mi copa junto con todos los demás, pero mi mente estaba 5 meses atrás en el picnic de la empresa, viendo al pequeño Mateo de 3 años corriendo a través de los aspersores. Javier se había posicionado estratégicamente en la estación de la parrilla toda la tarde, creando una burbuja protectora de humo y actividad que justificaba mantenerse lejos del área de juegos infantiles. Calculé las fechas esa misma noche en mi agenda de cuero. El viaje de Javier a Sevilla, la subsiguiente licencia de ausencia de Luisa. Todo se alineaba perfectamente con la edad de Mateo. Y naturalmente, continuó Pablo, detrás de cada gran hombre hay una mujer que lo apoya. Por Carmen, por ser la piedra angular de Javier. Piedra angular. Secretaria. Trofeo. Había escuchado innumerables variaciones. Sorbí mi champán, dejando que las burbujas amargas reflejaran mi estado de ánimo. Cuando llegó la cena, Javier ya llevaba 3 copas y se volvía más ruidoso con cada brindis en su honor. El director de marketing preguntó cómo nos conocimos, y Javier lanzó su actuación favorita. Ella estaba sirviendo mesas en la Posada del Mar, dijo, gesticulando hacia mí con su tenedor. ¿Pueden creerlo? Sirviendo desayunos de día, tomando clases de negocios de noche. Me registré durante ese fiasco de la cuenta de Barcelona. ¿Recuerdan esa pesadilla, Pablo? Ella trajo café fresco a mi mesa sin que yo lo pidiera. Era linda y yo estaba estresado. Recordaba esa noche de manera diferente. Recordaba a un hombre de ojos amables que parecía genuinamente interesado en mi título de administración de empresas, que hacía preguntas reflexivas y me trataba con respeto. ¿Dónde había desaparecido esa versión de Javier? Ahora administra toda mi existencia, continuó Javier, el alcohol aflojando su filtro. Citas, reservas para cenar, incluso me recuerda cuando se acerca el cumpleaños de mi madre. La mesa lo recompensó con risitas apreciativas. Toda una historia de ascenso, comentó Luisa, su sonrisa nunca llegando a sus ojos. Más bien como My Fair Lady, respondió Javier, ganándose más risas. Tuve que pulir los bordes ásperos, pero queda bien arreglada, ¿no? Sentí algo cristalizarse dentro de mí, como miel endureciéndose en ámbar. 6 años de matrimonio, de apoyar sus ambiciones mientras obtenía discretamente mi MBA en línea, de mantener su hogar y reputación mientras él escalaba la escalera corporativa. Todo reducido a un chiste para entretenimiento de sus colegas. Eres simplemente, básica, se rió Javier, chocando copas con el vicepresidente de operaciones. Estaba sirviendo café antes de que me casara con ella. Ahora organiza mi calendario. La mesa estalló en risas. Capté la mirada de Tomás desde el otro lado de la mesa. El hermano de Javier parecía incómodo, su mirada cayendo a su plato cuando nuestros ojos se encontraron. Él sabía, siempre había sabido y no había dicho nada. Discúlpenme, dije en voz baja, colocando mi servilleta junto a mi solomillo apenas tocado. Necesito refrescarme. La frescura del pasillo se sintió como la salvación después de la atmósfera sofocante del comedor. Me apoyé contra el papel tapiz texturizado, permitiéndome 5 segundos de ojos cerrados y respiración profunda antes de enderezar la columna y dirigirme hacia el baño de damas. Carmen, espera. Tomás estaba torpemente junto al guardarropa, con las manos metidas en los bolsillos.
Siempre nos habíamos llevado bien, mejor que él y Javier, sinceramente. Estoy bien, Tomás, dije, con voz nivelada. Solo necesitaba algo de aire. No debería hablar de ti así. Mereces algo mejor. Siempre has merecido algo mejor de cómo te trata. Incliné la cabeza, estudiándolo. ¿Qué exactamente estás tratando de decir? Su expresión fluctuó a través de las emociones. Culpa, preocupación y algo más que no podía nombrar exactamente. Abrió la boca, la cerró y finalmente dijo, he querido decírtelo durante tanto tiempo. Sobre Javier y Luisa, terminé por él. La conmoción en su rostro habría sido casi cómica bajo diferentes circunstancias. ¿Cómo lo supiste? No soy tan básica como tu hermano cree, respondí, alcanzando mi clutch para mi polvo compacto. Revisé mi lápiz labial con manos firmes, observando el reflejo de Tomás mientras procesaba lo que había dicho. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. Cerré el compacto de golpe. Nada que no haya estado mucho tiempo esperando. Tomás parecía a punto de decir más, pero se detuvo cuando vio mi expresión. Lo que sea que leyó allí le hizo dar un pequeño paso hacia atrás. Deberías volver a la celebración, sugerí. La gente se preguntará dónde has ido. Después de que se alejó a regañadientes, entré al baño y me encerré en el cubículo más alejado. De mi bolso, saqué mi teléfono y un pequeño cuaderno marcado proyectos personales. Dentro había fechas, horas y códigos que solo yo entendía. La fecha de hoy estaba circulada en rojo. No por la cena de promoción de Javier, sino por lo que había descubierto ayer mientras organizaba sus documentos fiscales para nuestro contador. Facturas de hotel de la Posada del Mar cargadas a su tarjeta personal en lugar de la cuenta de la empresa. 4 noches el mes pasado cuando supuestamente estaba en una conferencia en Barcelona. El recibo mostraba servicio a la habitación para 2, champán y un paquete de masaje para parejas. La confirmación final había llegado apenas horas antes de que saliéramos para la cena de esta noche. Un estado de cuenta bancario que mostraba transferencias regulares a una cuenta que no reconocía. Una cuenta abierta alrededor del tiempo en que Mateo fue concebido. Saqué mi teléfono y abrí el correo electrónico prerredactado que había preparado semanas atrás. Adjuntas estaban fotos, estados de cuenta bancarios, recibos de hotel y los resultados de la prueba de ADN confirmando la paternidad de Javier del hijo menor de Pablo. Mi dedo se cernía sobre el botón de enviar. Una vez que lo presionara, no habría vuelta atrás. La vida cuidadosamente construida de Javier implosionaría espectacularmente. Y la mía cambiaría para siempre. Pensé en sus palabras, simplemente básica. Y su risa mezclándose con la de sus colegas. 6 años de mi vida. Reducidos a un chiste. Presioné enviar y vi el mensaje desaparecer en el ciberespacio. Luego me volví a aplicar el lápiz labial con calma. Tenía aproximadamente 75 minutos antes de que comenzara la cascada de consecuencias. Justo el tiempo suficiente para salir del restaurante, acceder a mi cuenta bancaria separada y desaparecer antes de que el mundo de Javier colapsara en ruinas. Sonreí a mi reflejo, una sonrisa genuina esta vez. No tan básica después de todo. Salí del Valencia con pasos medidos, asintiendo educadamente a la anfitriona que sostenía la puerta. En el momento en que pisé la noche de abril, me sentí kilos más ligera, décadas más joven. No pude evitar visualizar la cara de Javier cuando cayera en la cuenta, cuando su castillo de naipes se desmoronara a su alrededor. Para una mujer que supuestamente solo conducía al centro comercial y a clases de yoga, sentí una inesperada ráfaga de euforia. El aire nocturno hormigueaba contra mi piel mientras me alejaba de la estación del ballet. En mi espejo retrovisor, las luces doradas del restaurante se encogían como estrellas distantes siendo tragadas por la oscuridad. Había memorizado esta ruta durante las últimas semanas,
ensayando mentalmente cada giro y semáforo hasta que podía navegar con los ojos vendados. 20 minutos después, entré en almacenamiento El Pinar en las afueras de la ciudad. La instalación era deliberadamente poco notable, el tipo de negocio por el que la gente pasa sin notarlo. Lo había seleccionado específicamente por su anonimato, pagando 6 meses por adelantado en efectivo bajo mi apellido de soltera. El vigilante nocturno asintió cuando pasé mi tarjeta de acceso. Buenas noches, señorita Morales. Buenas noches, David, respondí, usando el tono perfectamente amigable pero totalmente olvidable que había perfeccionado como esposa de Javier. Otra habilidad que nunca había apreciado. Dentro de la unidad de almacenamiento, recuperé una caja de cartón etiquetada libros de texto de escuela de negocios. El tipo de etiqueta aburrida garantizada para repeler el interés. Javier nunca había preguntado sobre mis estudios de todos modos. Dentro de la caja, debajo de los libros de texto de marketing, estaba mi plan de contingencia. Un portátil comprado en efectivo en una casa de empeños del centro, nunca conectado a nuestra red doméstica, y un estuche impermeable que contenía múltiples unidades USB con copias de seguridad de toda mi evidencia. Encendí el portátil y me conecté al punto de acceso móvil que había activado bajo otro nombre. Las huellas digitales no eran difíciles de ocultar si prestabas atención a los detalles, y me había vuelto excepcionalmente orientada al detalle. Aunque ya había enviado el correo electrónico inicial desde el restaurante, todavía había planes de respaldo para activar. Inicié sesión en la cuenta de correo electrónico segura que había creado meses atrás específicamente para esta noche. En la carpeta de borradores esperaban 3 mensajes adicionales, cada uno programado para desplegarse bajo condiciones específicas. El primero contenía las grabaciones de video. Javier siempre había sido paranoico sobre la seguridad del hogar, instalando un elaborado sistema de cámaras en toda nuestra casa después del robo a un vecino. Lo que no sabía era que yo había redirigido 2 de las cámaras para capturar nuestro sofá seccional de la sala y la entrada a nuestra habitación de invitados. Los lugares preferidos de Luisa durante mis noches de club de lectura. Hice clic en un archivo de video para verificar que fuera el correcto. La marca de tiempo mostraba hace 3 semanas, mientras supuestamente estaba cenando con mi hermana. Allí estaba Javier guiando a Luisa a través de nuestra puerta principal, su mano ya deslizándose debajo de su blusa de seda. Cerré el archivo inmediatamente, luchando contra la náusea a pesar de meses de preparación mental. El segundo correo electrónico de contingencia contenía registros financieros, prueba de la cuenta separada que Javier había establecido, pagos regulares que se alineaban perfectamente con el cumpleaños de Mateo y gastos para regalos que nunca recibí. Un oso de peluche comprado el día que nació Mateo. Un guante de béisbol del tamaño de un niño cargado a nuestra tarjeta de crédito conjunta pero nunca traído a casa. El tercero contenía los resultados de la prueba de ADN. Esa había sido la pieza más complicada de mi rompecabezas, requiriendo un tiempo preciso y nervios firmes. Elena, mi amiga técnica de laboratorio que no sospechaba nada, había ayudado explicando exactamente cómo funcionaban las pruebas genéticas. La ciencia no era complicada, era la recolección de las muestras lo que requería finura. Programé los 3 correos electrónicos para enviarse automáticamente a los miembros de la junta directiva, escalonados con 30 minutos de diferencia, comenzando 1 hora después del discurso de felicitación de Pablo. El tiempo era deliberado. Quería que cada revelación se desarrollara lentamente, dando a cada bomba tiempo para detonar completamente antes de que cayera la siguiente. Con la parte electrónica de mi plan inicializada, recuperé un último elemento de mi caja de almacenamiento. Un sobremanila que contenía copias impresas de todo. Esto iría a los padres de Javier mañana vía mensajero. Merecían saber qué tipo de hijo habían criado, qué tipo de hermano Tomás había protegido todos estos años. Apagué el portátil y devolví todo a su escondite. El peso que había cargado durante 8 meses, la sospecha,
la recopilación de evidencia, la planificación meticulosa, comenzó a levantarse de mis hombros. Pasara lo que pasara a continuación, había recuperado mi agencia. De vuelta en mi coche, verifiqué la hora. 1 hora había pasado desde que dejé el restaurante. A estas alturas, Javier estaría preguntándose dónde estaba, probablemente irritado porque no estaba allí para reírme apreciativamente de sus bromas, para ser presentada a clientes importantes como su bonita y básica esposa. Conduje hasta el café nocturno, una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad. No uno de nuestros lugares habituales, sino un lugar tranquilo que había descubierto durante mis misiones de reconocimiento. La barista sonrió mientras pedía un simple té de manzanilla. «¿Noche difícil?», preguntó, notando mi atuendo formal. «Transformadora», respondí, seleccionando una mesa junto a la ventana donde podía ver la puesta de sol pintando el cielo en naranja ardiente y carmesí. Apagué mi teléfono por completo, quitando la batería por si acaso. En el repentino silencio, sentí mi pulso ralentizarse a un ritmo constante. No más alertas, no más seguimiento del paradero de Javier, no más fingir. Él te calentaba mis manos a través de la taza de cerámica mientras la oscuridad se arrastraba por la ciudad. En exactamente 38 minutos, el primer correo electrónico llegaría a toda la junta directiva, incluido Pablo. Me encontré escuchando la lista de reproducción ambiental de la cafetería, música que Javier siempre había descartado como ruido de fondo pretencioso. Cerré los ojos, dejando que la melodía fluyera a través de mí. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo simplemente porque lo disfrutaba, no porque encajara con la imagen de la esposa perfecta de Javier? Afuera, las farolas comenzaron a encenderse mientras la noche descendía completamente. En otra vida, la vida que una vez pensé que estaba construyendo, estaría al lado de Javier ahora mismo, sonriendo orgullosamente mientras aceptaba felicitaciones por su promoción. En esa fantasía, todavía era la agradecida excamarera que se había casado por encima de sus posibilidades, eternamente en deuda con el hombre que me había rescatado de una vida sirviendo a otros. Pero en esta vida, mi vida real, yo era la arquitecta de la justicia. La esposa básica que había documentado metódicamente cada traición. La mujer invisible que finalmente se había hecho visible. El reloj en la pared avanzaba constantemente hacia las 9 en punto. La tormenta se acercaba. Y por primera vez en años, estaba exactamente donde quería estar. Lejos del epicentro, observando a distancia cómo mis planes cuidadosamente construidos se desarrollaban con precisión de relojería. Sabía exactamente cómo se desarrollaría. Pablo, siempre el profesional, probablemente revisaría su teléfono discretamente debajo de la mesa. Un hábito que había observado en docenas de funciones de la empresa. El asunto por sí solo sería suficiente para destrozar su compostura. Urgente, la verdad sobre Javier Sánchez y tu hijo. En ese momento exacto en el comedor privado del Valencia, el discurso de Pablo Rivera titubeó a mitad de oración. Sus ojos, fijos en la pantalla de su teléfono debajo del mantel, se ensancharon perceptiblemente. La copa de champán de cristal en su mano izquierda tembló ligeramente, enviando ondas doradas a través de la superficie. Y así, con inmenso orgullo, oficialmente doy la bienvenida a Javier Al. La voz de Pablo murió mientras se desplazaba por el mensaje, el color drenándose de su rostro como agua por un desagüe. Los invitados reunidos se movieron incómodamente en el repentino silencio. Javier se inclinó hacia adelante, su sonrisa practicada ahora tensa en las esquinas. Pablo, lo incitó. ¿Todo bien? Pablo levantó la mirada lentamente, su mirada viajando de Javier a Luisa, quien estaba sentada 4 asientos más allá. La mirada que pasó entre jefe y esposa contenía volúmenes. Confusión, comprensión naciente y finalmente, certeza devastadora. ¿Dónde está Carmen?, preguntó Pablo, su voz anormalmente calmada. Javier miró la silla vacía a su lado, irritación cruzando sus facciones.
empolvándose la nariz, supongo. Ya sabes cómo son las mujeres en estos eventos. Su risa murió cuando nadie se unió. El teléfono de Luisa sonó a continuación, seguido por una cascada de sonidos de notificación cuando el correo electrónico llegó a cada miembro de la junta simultáneamente. Forcejeó con su bolso, casi derribando su vaso de agua. Cuando vio el asunto, hizo un pequeño sonido herido en la parte posterior de su garganta. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Javier, mirando alrededor de la mesa mientras sus colegas desviaban la mirada, algunos ya leyendo el correo electrónico condenatorio. Tomás se levantó abruptamente, la silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Necesito hacer una llamada, murmuró, ya marcando el número de Carmen mientras se tambaleaba hacia la salida. Al otro lado de la ciudad, en su meticulosamente decorada casa colonial, la niñera de Luisa, Consuelo, estaba acomodando a los niños para dormir cuando el teléfono de la casa sonó estridentemente. Residencia Rivera, contestó. Consuelo escuchó atentamente. La voz de Luisa estaba tensa con pánico apenas controlado. Necesito que prepares maletas para mí y los niños. Suficiente para una semana. Yo haré las maletas de emergencia en mi armario. Señora Rivera, ¿está todo bien?, preguntó Consuelo, alarmada por la inusual petición a estas horas de la noche. Solo haz lo que te pido, espetó Luisa. Y ten a los niños listos para irse en 30 minutos. Todos excepto. Hubo una dolorosa pausa. Todos excepto Mateo. Él se quedará con su padre esta noche. La mirada de Consuelo se desvió hacia el pasillo donde Mateo, de 3 años, se estaba cepillando los dientes, felizmente inconsciente de que su mundo se estaba haciendo pedazos a su alrededor. Mientras tanto, en la bodega azul al otro lado de la ciudad, Margarita y Roberto Sánchez estaban celebrando su 45 aniversario de boda cuando ambos teléfonos se iluminaron simultáneamente. No hay llamadas de trabajo esta noche, regañó Margarita a su marido mientras él alcanzaba su dispositivo. Los chicos prometieron que no nos molestarían a menos que fuera una emergencia. El rostro de Roberto se volvió cada vez más grave mientras leía el correo electrónico. Margarita, dijo suavemente, necesitas ver esto. La mano de Margarita voló a su boca mientras se desplazaba por la evidencia de la traición de su hijo. Pobre niño, susurró, con lágrimas formándose en sus ojos. Y Carmen. Todo este tiempo. Las manos de Roberto se cerraron en puños. Tomás lo sabía, dijo, señalando un intercambio de mensajes incluido en la evidencia. Lo ha sabido durante años y no dijo nada. Protegió a su hermano mientras esa pobre chica sufría en silencio. Los hombros de Margarita se desplomaron mientras el peso de la revelación caía sobre ella. Los criamos mejor que esto, Roberto. ¿Qué pasó con nuestros hijos? Roberto pidió la cuenta, olvidando su celebración. No sé quiénes son esos hombres, Margarita. Pero no son los hijos que creíamos haber criado. De vuelta en el Valencia, el caos había estallado por completo. Javier, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo, se abalanzó sobre el teléfono de Pablo. Esto es un error, insistió, con la voz elevándose mientras las cabezas se giraban desde las mesas cercanas. Algún tipo de broma enferma. Carmen nunca haría esto. Tu esposa, dijo Pablo con mortal calma, ha proporcionado evidencia en video de ti y mi esposa en nuestra casa. Mi casa, Sánchez. Donde duermen mis hijos. Luisa se había retirado a una esquina, hablando rápidamente por teléfono, gesticulando frenéticamente con su mano libre mientras daba instrucciones a la niñera. La miembro de la junta, Diana Blanco, ya estaba haciendo sus propias llamadas. Necesitamos convocar una reunión de emergencia. Esta noche. Esto afecta la fusión con Aguas Negras. Han sido copiados en el correo. Su tono de gestión de crisis practicado no podía enmascarar completamente su conmoción. Necesitamos preparar un comunicado inmediatamente.
Antes del ciclo de noticias de la mañana. El gerente del restaurante rondaba ansiosamente en la periferia, sintiendo la celebración implodiendo pero inseguro de cómo intervenir. El teléfono de Javier zumbaba incesantemente. Colegas que se habían ido temprano, amigos que habían sido copiados en el correo, sus padres tratando desesperadamente de comunicarse con él. Cada vibración representaba otro pilar de su vida desmoronándose. Ella no puede hacerme esto, murmuró, llamando repetidamente al número de Carmen solo para ser enviado directamente al buzón de voz. Ella no es nada sin mí. Nada. Tomás regresó, pálido, para encontrar a Javier con ojos salvajes y desesperado. No está contestando, dijo Tomás. He intentado llamar 10 veces. Tú lo sabías, acusó Javier, volviéndose hacia su hermano. Sabías sobre Luisa y no dijiste nada. Como si me hubieras escuchado, replicó Tomás, años de resentimiento burbujeando a la superficie. Nunca escuchaste a nadie, Javier. Por eso Carmen se fue. Nunca la viste, nunca la escuchaste. Era solo decoración para ti. Decoración conveniente y útil. Pablo, que había estado leyendo el segundo correo electrónico que contenía registros financieros, levantó la mirada con renovado horror. Has estado pagando manutención, dijo, con voz hueca. Por mi hijo. Mi hijo. Las últimas palabras emergieron como un susurro roto. Luisa se movió hacia él, extendiendo una mano apaciguadora. Pablo, por favor, necesitamos discutir esto en privado. No me toques, siseó Pablo, retrocediendo. No me toques nunca más. Afuera, furgonetas de medios ya estaban llegando, alertadas por alguien dentro sobre el drama que se desarrollaba. Flashes de cámaras iluminaban la elegante fachada del restaurante, capturando a miembros de la junta mientras se apresuraban hacia sus coches, con rostros sombríos. Para la medianoche, Almohadilla Escándalo Sánchez era tendencia en las redes sociales. Fuentes anónimas dentro de la empresa filtraron fragmentos de la historia, cada versión más sensacional que la anterior. El precio de las acciones de la empresa comenzó a fluctuar en los mercados asiáticos, las primeras ondas de consecuencias financieras extendiéndose por todo el globo. En el ojo de esta tormenta perfecta, Javier estaba solo en el ahora vacío comedor privado, mirando su teléfono mientras mostraba el correo electrónico final. Los resultados de ADN confirmando la paternidad de Mateo, enviados a cada persona significativa en su vida profesional y personal. La evidencia era irrefutable. Las consecuencias ineludibles. Su vida cuidadosamente construida había estado equilibrada sobre una base de engaño. Mentiras que se había convencido a sí mismo de que eran inofensivas, incluso necesarias. Ahora esa base había sido retirada de un golpe magistral por la mujer que había subestimado fatalmente. La esposa básica. La camarera. La administradora del calendario. La arquitecta de su destrucción. 3 días pasaron como un sueño febril. Me quedé en un hotel boutique en las afueras de la ciudad, viendo cómo se desarrollaba el escándalo a través de alertas de noticias y redes sociales. El nombre de Javier estaba en todas partes, el ejecutivo en ascenso atrapado en una red de engaño, el escándalo de paternidad sacudiendo el mundo corporativo, las acciones de la empresa desplomándose en respuesta. Encendí mi teléfono solo una vez, brevemente, para confirmar lo que ya anticipaba. 73 llamadas perdidas de Javier, 29 de Tomás, e innumerables mensajes de texto que iban desde súplicas desesperadas hasta acusaciones viciosas. No los leí. En cambio, reenvié los documentos financieros relevantes a mi abogado, asegurando que mi separación de Javier fuera lo más limpia posible. En la tercera mañana, salí del hotel y conduje a casa, incierta sobre lo que me esperaba. La entrada estaba vacía, el Audi de Javier notablemente ausente. La casa estaba silenciosa e intacta, como una exhibición de museo de una vida que ya no reconocía como mía. Dentro,
respiré el persistente aroma de la colonia de Javier, más tenue ahora pero aún presente. La evidencia de su apresurada partida estaba por todas partes, cajones medio abiertos, su reloj favorito faltando en la cómoda, la licorera de Bourbon vacía en el carrito de bebidas. Me moví por cada habitación como una visitante, desconectada de los muebles cuidadosamente seleccionados que una vez habían representado nuestro éxito compartido. En el vestidor, su ropa todavía colgaba en perfecto orden, codificada por color y organizada por temporada tal como yo las había organizado. Los costosos trajes que lo habían transformado de ambicioso gerente de ventas a vicepresidente ejecutivo permanecían, aunque algunos faltaban. Pasé mis dedos por las finas telas, recordando cuán orgullosa había estado de apoyar su ascenso, como había planchado y cepillado estas mismas prendas antes de reuniones importantes. El timbre sonó, sobresaltándome de mis pensamientos. Me acerqué con cautela, mirando por la mirilla para encontrar a Pablo Rivera de pie en mi porche. Ya no el jefe de Javier, no desde que la reunión de emergencia de la Junta había resultado en la terminación inmediata de Javier. Pero todavía una figura imponente en su traje a medida y expresión solemne. Carmen, dijo cuando abrí la puerta, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. ¿Puedo pasar? Lo conduje a la sala de estar, la misma habitación donde su esposa y mi marido nos habían traicionado a ambos. Si Pablo hizo la conexión, no dio ninguna indicación, sentándose rígidamente en el borde del sofá. No pretenderé entender todo lo que pasó, comenzó. ¿O por qué elegiste exponerlo de la manera en que lo hiciste? Pero respeto tu coraje. Permanecí en silencio, esperando. Hombres como Pablo no hacían visitas personales sin propósito. La empresa está en desorden, continuó. Las acciones de Javier han dañado nuestra reputación, amenazado relaciones con clientes e interrumpido operaciones. Necesitamos a alguien que pueda restaurar el orden. Se inclinó hacia adelante. Alguien con habilidades organizativas excepcionales, integridad y conocimiento íntimo de nuestros sistemas. Casi me reí. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Jefa de gabinete del CEO, aclaró Pablo. Con un camino hacia el liderazgo de operaciones dentro de un año, si estás interesada. ¿Por qué confiarías en mí después de lo que hice? La expresión de Pablo se endureció momentáneamente. Porque dijiste la verdad sin importar el costo. Eso es raro, Carmen. Y porque he visto tu trabajo, los sistemas que implementaste para Javier, las eficiencias que creaste. Él se llevó el crédito, pero fuiste tú todo el tiempo, ¿no es así? Asentí lentamente. Además, añadió Pablo con una mueca que casi se parecía a una sonrisa, creo que ambos merecemos un nuevo comienzo. Después de que se fue, me quedé en el centro de la casa que nunca se había sentido realmente como mía, considerando su oferta. Había cierta justicia poética en asumir una posición en la misma empresa donde Javier había ascendido y caído. El siguiente visitante llegó cuando las sombras del atardecer se extendían por el césped. Tomás lucía terrible, sin afeitar, ojos inyectados en sangre, hombros caídos bajo el peso de la culpa compartida. Mamá y papá me enviaron, dijo, extendiendo un sobre. Querían que tuvieras esto. La carta dentro estaba escrita a mano en el papel de carta color crema de margarita, su elegante caligrafía fluyendo a través de la página con calidez y arrepentimiento. Expresaban su dolor por las acciones de Javier, su vergüenza por la complicidad de Tomás y su admiración por mi fuerza. Esperaban, escribió Margarita, que yo considerara mantener una relación con ellos a pesar de todo. Siempre habían querido una hija, y a sus ojos, yo siempre sería familia. Doblé la carta cuidadosamente. Gracias por traer esto. Tomás miró sus manos. Debería habértelo dicho hace años. Simplemente, él es mi hermano. Y yo era tu cuñada, respondí, sin rencor. La lealtad familiar es complicada, Tomás.
lo entiendo mejor que la mayoría. Después de que se fue, pasé la tarde clasificando las posesiones de Javier, separando lo que querría conservar de lo que podría descartarse. Los trajes, decidí, merecían algo mejor que almacenamiento o donación a alguna caridad sin rostro. A la mañana siguiente, los cargué en mi coche y conduje hasta Nuevo Comienzo, un programa que ayuda a hombres anteriormente encarcelados a reintegrarse a la fuerza laboral. Los ojos de la directora se ensancharon ante la vista de 15 trajes de diseñador, cada uno valorado en miles. Estos ayudarán a los hombres a causar la impresión correcta en las entrevistas, explicó, pasando su mano sobre un Armani gris carbón. Las primeras impresiones importan tanto cuando estás reconstruyendo tu vida. Lo sé, dije, recordando la mirada evaluadora de Javier la primera vez que me vio fuera de mi uniforme de camarera. A veces la armadura adecuada marca toda la diferencia. 6 meses después, me senté detrás de mi escritorio ejecutivo en el piso 32, revisando proyecciones trimestrales. Águila Financiera había resistido el escándalo, emergiendo más fuerte bajo un liderazgo reestructurado. Mi promoción a directora de operaciones había llegado 3 meses antes de lo programado, mi reorganización de sistemas clave ahorrando a la empresa millones tras la salida de Javier. Mi asistente golpeó ligeramente antes de entrar. Entrega para usted, señorita Morales. Dentro del sobre había una sola hoja de papel, la escritura distintiva de Javier inmediatamente reconocible. Había oído a través de conexiones mutuas que se había mudado a Valencia, aceptando una posición de nivel medio en una firma más pequeña, su reputación permanentemente manchada por el escándalo. Carmen, comenzaba la carta. He escrito esta carta 100 veces en mi cabeza. Nada de lo que pueda decir parece adecuado. Me equivoqué. Sobre ti, sobre nosotros, sobre todo lo que importaba. No te vi porque no podía ver más allá de mí mismo. Nunca fuiste básica. Eras extraordinaria, y yo estaba demasiado ciego para reconocerlo. Lo siento. Doblé la carta metódicamente, marcándola con las yemas de mis dedos antes de colocarla en una carpeta etiquetada cuentas cerradas en mi cajón inferior. Sin ira, sin satisfacción, sin arrepentimiento. Solo el reconocimiento tranquilo de que este capítulo de mi vida finalmente estaba completo. A través de las ventanas de suelo a techo de mi oficina, podía ver la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. La misma vista panorámica que Javier había codiciado durante años. Pero a diferencia de él, yo no medía mi valor por la altura de mi oficina o el prestigio de mi título. Mi valor siempre había existido, oculto a plena vista detrás de la máscara etiquetada básica. Y ahora, surgiendo de las cenizas de la traición, finalmente era, completamente, sin disculpas, yo misma. El calendario en mi escritorio mostraba un horario completo para el día. Reuniones de estrategia con jefes de departamento, almuerzo con Pablo, copas más tarde con Margarita y Roberto Sánchez, quienes se habían convertido en aliados inesperados tras las secuelas. Ya no era la administradora del calendario de nadie. Era la arquitecta de mi propio destino, y no había nada básico en eso.